Bueno, bienvenidos a un pequeño vídeo resumen de la sesión 08 de estructura orientada a la fabricación. Estoy haciendo un pequeño resumen pues porque hubo problemas con la grabación y no se pudo grabar la sesión. Así que nada. Eh, el tema de hoy pues es eso, estructuras orientadas a la fabricación. Los temas que vamos a abarcar son los siguientes. ¿Por qué pensamos que es importante hablar de esto, dar una sesión de esto? Y luego vamos a indagar en detalle en cada una de las distintas peculiaridades que tiene cada parte del avión. Y luego ya para el final dejamos la tarea que tendréis que hacer para la siguiente sesión. Así que primero, vamos a hablar del por qué. ¿Por qué es importante pensar en hacerte la vida fácil cuando estás diseñando la estructura del avión? Pues principalmente porque queremos evitar catástrofes. Queremos evitar que por fallos del diseño estructural eh, prevenibles, o sea, fallos del diseño estructural básicos, falle vuestro avión. Eh, Esto, por ejemplo, pues ha pasado pues con prácticamente todos los aviones de Extra 2 han tenido fallos de diseño que les han llevado a accidentarse. Eh, Como podéis ver, pues hay distintas imágenes. Por ejemplo, la del Chimuelo MK1, que por una bayoneta mal diseñada, pues en un vuelo muy al límite falló y pues el avión se accidentó. Luego, pues eh, Eldo de Rue, que también por distintos fallos de diseño prevenibles, también pues podrían haber hecho mucho mejor avión. Y pues luego los otros dos son un poco más graciosos, pero sí que pues se ignoran fundamentos del diseño de aviones que necesitáis saber para pues hacer un buen avión. Así que nada, primero vamos a hablar de las consideraciones más básicas en el diseño en general, o sea, antes de meternos en aviones. Lo primero es que la idea de las tolerancias no siempre las tenéis claras. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que una bayoneta de 20 exterior no va a entrar dentro de un tubo de 20 de interior. Eh, Sonará raro o contraintuitivo, pero eh, en el diseño se deben tener estas cosas en cuenta y dar un pequeño margen a todo. Suele ser en rondar menos de medio milímetro, 0,4 o 0,3 milímetros de tolerancia. Y eso pues va a permitir que las cosas encajen bien y que pues entren. Luego hay que evitar ponerle demasiada tolerancia que puede dar lugar a juego entre piezas. Pero es mejor que puedas fabricar tu avión a que directamente tú cortes todas tus piezas, te gastes toda tu madera y pues ya no entre. O sea, eso hay que evitarlo. Luego, el segundo concepto muy importante es que si tú diseñas algo, tienes que poder fabricarlo. Eh, Tienes que saber cómo lo vas a fabricar, qué método vas a usar, las limitaciones de ese método. Por ejemplo, si vas a hacer algo en impresión 3D, vas a tener que saber dónde vas a tener que ponerle soportes, dónde vas a tener que imprimir, en qué cara tiene que imprimir para obtener el mejor resultado. Por ejemplo, en madera, a qué velocidad tienes que cortar, qué grosor de madera tiene que haber en cada sitio. Todo esto pues hay que tenerlo en cuenta en el diseño. Y también muy importante es que sea simple. Esto lo podéis ver en el diseño de el avión de Seven to Heaven hace 2 años, que hicieron una estructura geodésica, como vimos en la sesión anterior, una estructura del flap geodésica muy bonita y teóricamente muy resistente. Lo que pasa que a la hora de fabricar
Eso era demasiado complicado, se movían las piezas y nada entraba bien. Vamos, que en la medida de posible, al ser aficionados, al no tener mucha experiencia, hay que intentar simplificarse las cosas lo máximo. Y nada, pues ya entramos a hablar de, en sí, partes de aviones. Eh, ¿Cuáles son las consideraciones a la hora de hacer alas? Vamos a empezar con alas de madera. Pues podéis ver aquí un ala de madera. Si pongo el puntero. Ahí. Podéis ver aquí, pues, lo que es el ala de madera. Nada. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues vamos a ir eh, cosa por cosa. Eh, Nada. Vale, perdón, me he distraído porque el programa me estaba rayando. Vale, nada. Consideraciones que hay que tener en cuenta. El borde de ataque y el borde de fuga aquí tienen que ser de madera de balsa. ¿Por qué es esto? Porque si no, cuando tú entelas con el Oracover, se comba así por la contracción del plástico. Eh, Esto al final, ¿cómo se hace? Pues realmente lo que es bastante simple. Lo que haces es dejar un pequeño margen en tu costilla y coger un poco de cola blanca y una madera de 1 milímetro y lo que haces es eso, recubrir el borde de ataque con una madera muy fina, muy flexible, muy fácil de doblar. Luego, la siguiente consideración que debemos tener en cuenta, vaciar las costillas. Como podéis ver aquí, estas costillas están todas vaciadas. ¿Por qué se hace esto? Principalmente por dos razones. Una, por ahorrar peso, es la más lógica. Pero otra que hay que tener en cuenta que es pasar los cables a través de la costilla. Si aquí tienes un muro sólido, no se va a poder pasar un cable de un servo de un lado a otro. Otra consideración muy importante que algunos extra equipos han fallado en el pasado, usar cola blanca para pegar la madera. Otros equipos han usado cianoacrilato, epoxis, adhesivos que ellos pensaban que iban a ser mejores. Pero para madera, madera, eh, el que hace la mejor interfaz y la mejor resistencia es la cola blanca, sin duda. Eh, Esto es debido a que la cola blanca pues, reacciona y se mete en los poros de la madera de una forma que pues, otros adhesivos no hacen. Y por eso es mejor. Eh, Así que, pues, cuando hagáis un avión entero de madera, como es el ejemplo este, usad cola blanca. No uséis epoxi, ni ciano, ni nada de eso. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta, el contrachapado en el diseño parece que ser muy útil porque lo puedes poner en cualquier lado y eso va a aguantar. Y mientras tanto, pues la balsa, pues cuando tú la cortas y tal, se ve muy floja, se ve muy endeble y asusta un poco. Eh, pero no hay que andar asustados de usar madera de balsa. Porque aunque tú la veas endeble cuando lo fabriques, cuando esté la estructura entera completa, eh, sí que aporta mucha resistencia. Así que pues, ¿dónde os recomiendo usar contrachapado? Si acaso usáis, que no hay por qué hacer falta. Pero a lo mejor en lo que es la sección esta, en las una, dos, incluso tres costillas de la raíz, sí que podríais usar contrachapado. Pero el resto no vale la pena, a no ser que tengáis una muy buena razón, usar contrachapado. Eh, la siguiente consideración, evitar formas complejas. Estás cortando algo en madera. Son piezas planas que tienen que, pues, tener una forma fácil.
como podéis fijaros en este avión, todo es bastante recto. eh, lo que es redondeado, pues han sido maderas muy finas que han sido dobladas, pues porque se puede. Pero lo que no es doblado como tal, puedes ver que son pues piezas cortadas prácticamente tal cual, muy simples. Y eso, evitar las zonas elípticas o el estrechamiento. Es mucho mejor hacer un ala con una punta semilíptica como esto o con un estrechamiento muy ligero, intentar hacer torsión aerodinámica, torsión geométrica, un ala pura elíptica. Eso hacerlo de madera es muy complicado. Y la siguiente consideración, que también es muy importante, es que los alerones tenéis que ponerlos, que otros años no se ha hecho, con bisagras de nylon. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que otros años lo que es la bisagra, algunos equipos la han hecho con cinta. ¿Que puede ir muy bien? Sí, pero no aporta la resistencia y la fiabilidad, que es de lo que va la sesión esta, fiabilidad, no aporta la fiabilidad necesaria para, pues, lo que es un alerón que va a deflectarse, pues, 1000 veces en un vuelo, cambiado de dirección. La cinta, pues, está muy bien, pero puede despegarse, puede estirarse, puede moverse, o sea, una bisagra de nylon es mucho más fiable. Luego, vamos a ir con alas de núcleo de XPS. Las consideraciones. Esta es parecida a la de madera. Como lo cortas con un hilo caliente, un ala recta es mucho más fácil de cortar, o un ala con estrechamiento ligero va a ser mucho más fácil de cortar que un ala trapezoidal o un ala elíptica. Va a ser prácticamente imposible sin una CNC. Así que nada, eso. Tirar de bajos estrechamientos, eh, más recto, y os va a ir bien. ¿Qué es otra cosa que hay que hacer prácticamente siempre? Hay que poner costillas al principio y al final de cada sección de espuma. ¿Por qué es esto? Pues porque es espuma. Y tú si metes una bayoneta y eso pues lo introduces y lo sacas muchas veces, después de muchos vuelos va a tener un juego eso que al principio no tenía, porque la espuma se deforma. Si tú pones una costilla al principio de aquí y una costilla al final de aquí, va a estar dimensionalmente mucho más fijo eso, y no se va a deformar como tal tanto la espuma. Esto es prácticamente obligatorio y es una solución muy simple a un problema pues, que puede dar muchos problemas. Eh, si vais a hacer un ala así, la siguiente consideración es laminarla con fibra de vidrio. No os lo puedo prohibir, pero yo que vosotros no haría un ala de cinta. O sea, eh, sí que pues para hacer un ala, y si pues no tienes mucha idea de nada, pues un ala es un ala. Pero ya si quieres hacer un avión bien, no uses este método. Es mejor hacer un ala de madera que hacer un ala de espuma con cinta. Y como tal, la fibra te va a dejar un acabado superficial mucho más liso, y va a tener unas propiedades mecánicas mucho mejores. Y usando este método, la última consideración es que las bisagras hay que hacerlas de Kevlar. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de laminar. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la sección donde va a ser la bisagra, hay que, dentro de la laminación, antes de meterlo a laminar, hay que poner una tira de tela de Kevlar debajo de la fibra de vidrio. ¿Por qué es esto? Pues porque la tela de Kevlar va a servir de bisagra cuando hagas el corte. Y ya vamos con las alas en concha, que son las más complicadas de hacer,
pero las que más libertad dan a la hora de, pues, elegir las dimensiones, básicamente, del ala. Eso, el primer punto es justamente esto, que es el ala más complicada de hacer. Luego, la siguiente consideración que hay que tener es que hay que hacer un molde. A lo mejor lo podéis hacer de PLA o mecanizarlo, pero lo importante es esto, que hay que hacer un molde y hay que tener un planning previo antes de ponerse a hacer el ala. Otra consideración, el acabado superficial, es decir, cómo de liso, cómo de aerodinámica es tu ala, es directamente el, el acabado de tu molde, se transfiere. Es decir, que si tú haces un molde de pelea y no lo lijas, no lo dejas bien liso, pues los mismos escalones que hay en el molde van a tenerlo en el ala. Y pues eso para la capa límite va a ser una mierda. La siguiente consideración es que las bisagras se hacen igual que antes de Kevlar. Es decir, tú aquí, dentro de la laminación, pondrías una tira de Kevlar justo donde vas a hacer el corte. Justo aquí, me ha quedado un poco mal. Pero bueno, es una tira rectangular de tela. La voy a hacer más grande. Pero bueno, no tiene por qué ser así de grande. Más así. Una tira de tela rectangular que cuando hagas el corte, esta no se va a cortar y pues va a servir de bisagra. Si queréis lo dibujo bien. O sea, tú vas a hacer tu corte aquí tal que así para que pueda doblar y tu Kevlar, a ver si puedo cambiar de color, va a quedarse aquí y pues va a permitir que esto pues doble así. Así que nada, hay que tener eso en cuenta a la hora de fabricarlo. Vale, pasamos a fuselajes. Los fuselajes, en mi opinión, son prácticamente igual de complicados que las alas. No son ni más fáciles ni más difíciles. Sí que hacer un fuselaje de madera creo que es más simple que hacer un fuselaje. Hacer un fuselaje de madera sí que creo que es más simple que hacer un ala de madera. Pero luego otro tipo de fuselaje a lo mejor es más complicado que hacer el mismo método para el ala. Un fuselaje en concha va a tener prácticamente la misma dificultad, si no más, porque es más grande. Eh, bueno, nada, os hacéis la idea. Y las consideraciones que tenéis que tener para un fuselaje de madera son las siguientes. Igual que en el ala, pues la estructura va a ser aquí de cuadernas y costillas. Eh, pues eso, tenéis que tener esto en cuenta. Eh, la idea es hacer muchos larguerillos, como tengo puesto aquí. Por el exterior, no hace falta como tal poner una bayoneta gorda por dentro, porque lo que realmente le dota de la resistencia son los larguerillos estos del exterior. Eh, Esto después se va a recubrir, se tiene que recubrir, esto no se puede quedar aquí. Para un fuselaje de madera tenéis dos opciones que hemos probado. La primera es recubrirlo con cartón pluma. Es un método un poco más fácil, como tal. Es un método que va a dejar un fuselaje un poco más cuadrado. Pero bien hecho puede quedar muy bien y pues, ser súper fácil de fabricar y ser súper resistente. Es muy buen método de fabricación. O si queréis hacerlo más redondeado, tenéis que pues emplear el Oracover, que es pues un film adhesivo que retrae y pues se queda con la forma esta de la costilla. Para eso, para cuando hagáis Oracover, tenéis que dejar más cuadernas aún y más larguerillos aún. ¿Por qué es esto? Porque si no, igual que os expliqué en el ala, empieza a combarse y deja una precisión dimensional baja respecto a vuestro diseño original. Y otra cosa muy importante es que a la hora de pegar el motor al avión,
mucho cuidado con alinear el motor bien con el eje del avión. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí lo que es el eje del avión tiene que quedar el motor recto. Eh, Tiene que quedar el motor pues tirando del avión sin ningún ángulo hacia un lado, porque eso pues va a reduciros eficiencia de trimado de la cola, va a reduciros capacidad de trimar vuestro avión y pues va a añadiros unas fuerzas malas como tal. O sea, así que pues en la medida de lo posible, pues sí que si se va medio grado da igual, pero por favor tener mucho cuidado a la hora de alinear los motores. Vale, siguiente fuselaje. Eh, Voy directamente con los de carbono, que pues son los otros que hemos hecho en Extra 2. Igual que el ala, pues el problema que tienes es que tienes que hacer un molde antes. Eh, pero una vez que tienes el molde, que es esta segunda consideración, es que son relativamente fáciles de hacer. ¿Qué quiero decir con esto? No significa que no requiera ciertos conocimientos de pues, la teoría de cómo funciona un material compuesto y que sepas laminar. Pero si más o menos te sabes la idea de cómo va a laminar, pues en un par de días, si ya tienes el molde hecho, se te accidenta tu avión y puedes hacer un fuselaje muy rápidamente. Eh, ¿Por qué es bueno esto? Porque si se os accidente el avión mucho, pues a la semana podéis tener otro avión nuevo hecho otra vez. Que a lo mejor un fuselaje de madera tarda más porque es más artesanal. Y otro beneficio que tienen es que os ahorráis prácticamente toda la estructura interna. Solo tenéis que poner una cuaderna cada 10-15 milímetros para evitar que el fuselaje falle por pandeo en algún punto. Pero aparte de eso, realmente no hace falta más estructura interna. Ni varillas, ni larguerillos, ni nada. O sea, con la concha de fuera ya es suficientemente duro. ¿Cuáles son algunos problemas que pueden tener? Pues primero, no se pueden agujerear mucho. Esto lleva unas fibras por dentro. Lleva unas fibras por dentro. Y si tú le haces un agujero, interrumpes las fibras y pues pierdes resistencia mecánica. Si haces un agujero muy grande, la resistencia mecánica de tu fuselaje pues va a tener unos puntos de fallo muy claros y va a fallar si le hacéis muchos agujeros. Esto es igual para los tubos de carbono, que pueden ser parte de los fuselajes. Es muy común que tengan esta forma. Y es muy común que si tú agujereas un tubo de carbono por medio, tenga una resistencia muy inferior. Otro problema es que por las propiedades del material, si el avión se mete un golpe por cualquier razón y se daña un poco el carbono, no se puede reparar fácilmente. Eh, el composite lleva un proceso de curado para que gane resistencia. Y una vez ese proceso de curado acabado, ya tu composite está en el mejor punto de su vida. Y cualquier golpe, cualquier roce que se lleve, pues va a reducir propiedades y pues esa reducción de propiedades pues va a perderla para siempre. Esto se debe pues a cómo se hace el material. Y es muy complicado reparar. Yo diría prácticamente imposible reparar algo dañado de fibra de carbono. Y nada, eh, para colas tengo un vídeo, vamos a ver, que os quería enseñar, que es de mi primer avión de cuando yo hice mi primera participación en la Extra Challenge. Y quiero enseñar de por qué es importante hacer pues una buena cola. Eh, a ver, os lo pongo.
Como ahí podéis ver el avión despegando en el primer vuelo y podéis ver en este momento que la cola se ha girado por la unión de la cola y pues el avión pues pierde completamente el control y se va directo al suelo. Eh, lo vuelvo a poner para que lo volváis a ver. La cola gira y se va para el suelo. Y nada, eh, ¿qué consideraciones tenéis que tener a la hora de hacer las colas? Pues por lo que habéis visto, tienen que tener una estructura sólida. No puede girar, no puede tener rotaciones raras, no puede tener juego. Esto es porque es la superficie de control más importante del avión. Si falla un servo o falla la unión, que es justamente pues, lo que me pasó a mí en la primera Extra Challenge, el avión fallece, o sea, el avión se va al suelo. Esto es así, es triste, pero es así. El estabilizador estabiliza el avión y el avión, pues, si no es estable, muere. Ya está. Así que, pues, a la hora de hacer aviones, pues, igual que las mismas consideraciones que tenéis a la hora de hacer alas, a la hora de hacer fuselajes, tenéis que tenerlas para hacer la cola, pero por dos. Mucho cuidado. Eh, mucha cautela con que todo lleve la tolerancia que necesita. Nada lleve el juego extra. Todos los tornillos estén. Que pues puede pasar. Y nada, paso ya con la última parte, pero la más importante, que si os dijera que solo os llevarais una cosa de esta clase, es esto. Por favor, tened en cuenta que los aviones tienen esta cosa bonita llamados cables que, pues, si no los tenéis en cuenta, vais a acabar teniendo que coger un taladro de último momento y taladrando un agujero en vuestro avión para poder pasar los cables del servo al fuselaje, al receptor, a la cola. Esto no debe hacerse con un taladro en el último momento, obviamente. Esto lo tenéis que hacer, pues, al principio con una pieza diseñada en el diseño ya con el agujero, que el fuselaje en el diseño lleve el agujero en exactamente el mismo sitio. O sea, esto todo tenéis que tenerlo en cuenta y tenéis que pensarlo. Y por eso, pues, es parte de esta clase y es prácticamente lo más importante. Y nada, de tareas, obviamente, seguir diseñando el avión. ¿Qué tareas necesitaréis para las próximas sesiones? Pues para la sesión 9 necesitaréis tener la estimación de masas del avión, como ya os comenté por el grupo. Eso si queréis la referencia de la estimación de masas, está en el grupo de extravisos y pues, si no me preguntáis a mí. Eh, así que nada, yo con esto he acabado el resumen de la sesión y bueno, gracias por verla y cualquier comentario pues al WhatsApp o a los comentarios de YouTube o lo que sea. Así que venga, chao.